Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Compartiremos nuestro presente estudio en el primer libro de Samuel y a continuación desarrollaremos brevemente la introducción y el capítulo. Estamos muy gozosos de presentar esta experiencia sobre los estudios del primer libro de Samuel y agradecemos al Señor por su inmensa bondad por concedernos esta oportunidad de compartir con los santos estas porciones de la Palabra de Dios, las cuales son tan necesarias para el crecimiento espiritual de los hijos de Dios, y para ello descansamos en la fidelidad del Señor y la guía del Espíritu Santo, el cual nos iluminará para la comprensión de los propósitos de Dios en este respecto. Dos versículos claves que llevaremos en cuenta para el delineamiento de nuestro estudio. Se encuentra en 1 Samuel capítulo 3, verso 19 y el verso 20, y leemos, verso 19, «Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras». Verso 20, «Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová», lo cual esto nos enfatiza la importancia de los instrumentos que Dios usa para su gloria. Daremos una pequeña introducción a manera de bosquejo. El libro de 1 de Samuel presenta la historia de la vida de Samuel, el último de los jueces, también de la vida de Saúl, el primer rey de Israel, y la primera parte de la carrera de David. Es un libro de transición y forma un importante puente entre el libro de los jueces y los reyes. El cambio de una monarquía teocrática también es vista aquí, y en este sentido podría ser llamado los hechos del Antiguo Testamento. Estaremos estudiando el libro en su contexto histórico, en aspectos personales y típicos a manera dispensacional. Es necesario que miremos todas estas características en el libro con el fin de obtener el mayor beneficio espiritual de nuestro estudio. Estudiando la Biblia hallamos hermosas pepitas de oro típicas de la verdad. Los acontecimientos de 1 y 2 de Samuel se llevaron a cabo entre los años 1105 a.C., desde el nacimiento de Samuel, es ese relato que se ve en 1 de Samuel capítulo 1, verso 1 al 28, hasta el 971 a.C., donde vemos las últimas palabras de David en 2 de Samuel capítulo 23, verso 1 al 7. De esta manera los libros cubren unos 135 años de historia. Durante estos años Israel fue transformada de un grupo de tribus bajo la guía de los jueces a ser una nación unida bajo el reinado de una monarquía centralizada, los que se enfocan en los libros de Samuel, alrededor de 1105 a 1030 a.C. Saúl, el primer rey de Israel, quien reinó alrededor del 1052 al 1011 a.C., y David, el rey en la voluntad de Dios, quien fue rey en la monarquía unida alrededor del 1011 a 971 a.C. También percibimos que el tiempo de los gentiles es considerado un tipo durante todo el libro. Así, de esta manera hallamos que 1 de Samuel cae fácilmente en tres divisiones. Primero, el nacimiento y el ministerio de Samuel, visto en los capítulos 1 al 9. 2. La unción de Saúl y su reinado, visto en los capítulos 10 al 15. Y 3. La unción de David y la espera de su reino, el rey en la perfecta voluntad de Dios, visto en los capítulos 16 al 31. De esta manera, damos inicio al estudio del primer libro de Samuel y comenzaremos a desarrollar la primera división de los capítulos 1 al 9, donde vemos desarrollado el perfil, el nacimiento y el ministerio de Samuel. Capítulo 1. Vemos de dónde vino Samuel. Así vamos a considerar primeramente el perfil histórico de Samuel. Leemos en Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 33 al 38. Este hombre era levita. Emán era pariente de Samuel, hijo de Joel, su hijo. No sabemos qué hacía él, pero aparentemente fue un hombre piadoso porque cumplió con la ley y subía cada año para ofrecer sacrificio. Y leemos en Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 33 al 38. Estos pues, con sus hijos ayudaban, de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Biasib, hijo de Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Estos son los versículos 27 al 28. En 1 de Crónicas capítulo 6, verso 27, nos dice, Eliab su hijo, Jeroam su hijo, Elcana su hijo. El verso 28, los hijos de Samuel, el primogénito, Basni y Abías. Elí fue sacerdote y Samuel fue descendiente de Leví, como leímos recién. Los hijos de Coat, Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo, Elcana su hijo, Ebiasap su hijo, Asir su hijo. Dios mismo tiene una alta estima del hombre Samuel, y leemos en Jeremías capítulo 15, verso 1. Me dijo pues Jehová, si Moisés
y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría en mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Dios procura revelar a Israel la gravedad de su pecado por nombrar a Moisés y Samuel como dos de los hombres más piadosos en la historia de Israel, y puede decir que aún si estos dos grandes hombres intercedieran por la nación, no iban a poder evitar el juicio de Dios por la rebelión de Israel. Leemos en Jeremías capítulo 15:1 nuevamente. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría en mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Samuel también es nombrado como un hombre notable en la historia de Israel. Y leemos en el Salmo 99, verso 1 al 9. Nos dice así: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Verso 2. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Verso 3. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Verso 4. Y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Verso 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Verso 6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. Verso 7. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Verso 8. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Verso 9. Porque Jehová nuestro Dios es santo. En Hebreos 11:32 nos dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Es necesario considerar que cuando Dios honra a un hombre en su palabra, debemos tomar el tiempo para estudiar su vida y carácter, pues es con un propósito para que podamos aprender cómo imitar su fe en nuestra propia vida para la gloria de Dios. Leemos el verso 1. Hubo un hombre de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Es prudente y necesario que la genealogía de los líderes prominentes se conozca. Las preguntas que surgen son: ¿quién es? ¿De dónde vino? Y esto es cierto en el caso de Abraham, como se ve en Génesis 11, y Moisés en Éxodo capítulo 6. Como en Mateo y Lucas son vistas la genealogía paterna y materna de Jesús. Y lo que también veremos aquí es lo mismo en la vida de Samuel. Resaltaremos primeramente la actitud de la madre de Samuel, Ana. Inicialmente veremos en el verso 1 donde tenemos los significados de los nombres. Ramataim de Sofín significa doble altura del vigilante y habla del noble lugar espiritual donde vive el remanente fiel. También nos habla del carácter del vencedor total a quien Ana representa, a los vencedores totales, fieles y plenos, y la marca sobresaliente del tipo de este vencedor es que es de vigilar. Los fieles se ocupan constantemente de vigilar para sí y para otros, y aún más tocante a la venida de Jesús. Efraín significa fructífero y nos habla de la fecundidad. Nos habla que Dios podría encontrar algunos frutos de ese remanente, ya que habitaron en el lugar secreto más alto. Así son los que vigilan. Si no lo hiciera así, el enemigo le robaría la corona, como leemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Elcana significa adquirido de Dios o comprado por Dios, y denota su relación con el verdadero y fiel Dios de Israel. Otra precisión para el vencedor: tenemos que darnos cuenta y reconocer en profundidad que no nos pertenecemos, sino que fuimos comprados por precio. El alto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su linaje también aquí lleva esto implícito. Jeroam significa deberá encontrar misericordia, otro beneficio del vencedor total y pleno. Aquel que vigila, que reconoce que fue comprado por precio de sangre, hallará misericordia. Eliú significa el Dios mío es Jehová, y nos habla de la dependencia en el Señor y de reconocer la debilidad en uno mismo, por un lado, y el poder de Dios por el otro. Toú significa humilde. Es el resultado de reconocer que fuimos comprados por el Señor. Es el carácter de vencedor, la verdadera humildad. Y Suf significa nido de abeja o panal de miel. Este es el resultado final, el experimentar las cosas dulces, aún su experiencia, su vida misma es dulce. En este caso en particular, la miel nos habla de algo que da ánimo y vigor. Esto es lo que significa la palabra de Dios al vencedor total y pleno y a toda su vida. Todos estos significados hablan de la vida del vencedor total y pleno, de toda su vida. Samuel significa pedido de Dios. Podemos observar las distintas manifestaciones de Dios. A Moisés Dios le habló cara a cara, a Samuel habló a su oído. En esto vemos que Dios tiene un trato con cada uno.
Igual es con cada uno de nosotros. Entonces tenemos la amplificada información que Samuel fue un efrateo o uno que moraba en el lugar fructífero. Dios nos enseña de esta manera el significado de gran importancia en estos nombres, que Él tiene un pueblo fiel, inclusive en tiempos de declinación espiritual, aunque ellos son pocos en números. Sin embargo, Dios siempre ha tenido y siempre tendrá un remanente fiel que le ama y que hace en su voluntad. En el verso 3 veremos que Elcana subía a Silo para adorar a Jehová de los ejércitos. Este título de Dios se usa más o menos 260 veces en la Biblia. Se usa por primera vez en este verso. Este nombre de Dios revela su poder y soberanía para cumplir sus propósitos para con Israel. Los enemigos fuertes del pueblo de Dios no iban a poder resistir al Dios de Israel porque Jehová es el capitán de todos los ejércitos de ángeles. Leemos en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Jehová estaba por librar a Israel de todos sus enemigos, y por restaurar a la nación como una nación obediente que honraría al Señor. Este mismo Jehová de los ejércitos es nuestro Dios, y nadie puede impedirle cumplir sus propósitos de gracia para con nosotros. Leemos en la versión revisada 1995. Pero si Él decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Lo que desea, lo realiza. Vamos a seguir confiando plenamente en su palabra y teniendo este pensamiento siempre, que claramente el Señor va a hacer su voluntad en todas las cosas. El Señor siga bendiciendo grandemente a cada uno. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.